Bueno, y como hemos dicho, ante la grave situación en Egipto y en el Medio Oriente, no cesa la sangre de correr. Tenemos a dos verdaderos expertos para hablarnos qué es lo que está pasando. Tenemos aquí a Andrés Otero, que luego de una larga ausencia regresa al programa, experto en seguridad y terrorismo, director general de On Partners, ahora en una nueva compañía con el general Naranjo. Sí, señor. Hola, Oscar. Un placer estar contigo y con tu audiencia nuevamente. Y vamos a vía Skype desde Tampa con Evelio Otero, coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ex jefe de operaciones de inteligencia para el Comando Central en Qatar. Evelio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, muchas gracias. Estamos entre los Oteros. Andrés, evidentemente que la captura de este terrorista ligado durante 20 años a Al-Qaeda es algo verdaderamente impresionante. ¿Qué significa el hecho de esta captura de Anas al-Libi? Yo creo que es muy importante, muestra, como lo dijo el señor Kerry, que esta gente puede correr, pero no se puede esconder de por vida. Y lo que muestra es que los servicios de inteligencia sí tienen la capacidad para llegar a todos estos diferentes estamentos de Al-Qaeda y de estas organizaciones terroristas. También representa, yo creo que para la política norteamericana, un mensaje a los que creían que este gobierno no estaba dispuesto a actuar. Está claro que está dispuesto a actuar, está dispuesto a violar soberanías de otros países con tal de capturar a estas personas. Y yo creo que eso es lo más importante para resaltar en este momento. Ahora bien, Evelio, hay comentaristas de la televisión en inglés, anglo, y también otros comentaristas en Europa, que señalan que la visión que se tiene en estos momentos de los Estados Unidos es de debilidad. Aunque se captura a estos terroristas, aunque se da de baja a personas como Osama Bin Laden en el pasado, ¿por qué existe esa percepción en algunos sectores de que Estados Unidos está dando muestra de debilidad? Bueno, la coordinación para actos de este tipo, de actos pequeños, de fuerzas especiales, que el número mayor de participantes es de 12 a 15, requiere francamente muy poco y se lleva a cabo en la oscuridad de la noche, cuando nadie lo está viendo, cuando ya se ha coordinado dentro de los países donde están entrando estos muchachos. Eso es muy diferente a presentarle una carta política y una amenaza de fuerzas convencionales a un país como Libia, Siria, etcétera, etcétera, donde las cartas de juego ya son mucho más complicadas. Estamos hablando de el potencial de cientos de miles de soldados, estamos hablando de conversaciones en los periódicos e insultos y comentarios en los periódicos a carta abierta sobre qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer en esas situaciones. Ahora, Evelio, que lleva a través de meses. Esta captura es gracias a información sobre el terreno. O sea, si no hay personas en el terreno, por más tecnología que haya, no se capturan. Este caso de Anas al-Libi y el otro operativo que no tuvo éxito, estamos hablando de Libia y Somalia. Para este tipo de actividades en el Comando de Operaciones Especiales se requieren tres cosas. Uno, que haya la información. Dos, que sea confirmada la información, la inteligencia, bajo varios métodos. Y tercero, que haya un partícipe dentro del terreno de juego que esté trabajando con nosotros. Eso siempre es así. Eso nunca ha cambiado ni cambiará. Por eso es que cuando el gobierno de Libia acusa a Estados Unidos de que violó la soberanía libia, eso es cuestionable porque la soberanía libia no fue violada, ya que nosotros consultamos con ellos, comentamos con ellos lo que íbamos a hacer. Ahora, si ellos quieren utilizar eso como una carta política con los islamistas, ya eso es otra cosa. Pero eso no deja de ser realidad el hecho de que nosotros consultamos con el gobierno libio. Ahora, Andrés Otero, este señor Anas al-Libi se le señala como el responsable, uno de los responsables en las bombas de Kenia y Tanzania en 1998. ¿Por qué se está interrogando en un barco norteamericano y no se voló directamente aquí? Yo creo que lo importante es que yo creo que la política norteamericana no cambia de un gobierno a otro. La realidad es que qué hacer con estos terroristas internacionales todavía es un gran cuestionamiento para el gobierno americano. Yo creo que era claro que lo tenían que sacar del país y la información que yo tengo es que sí va a ser juzgado en Nueva York. Digamos que seguramente, así como muchos otros antecedentes ya existen frente a Al-Qaeda, de tratar de juzgarlos en una corte en Nueva York. Pero también la realidad es que
este gobierno se está dando cuenta que tiene que usar la inteligencia para defenderse y que estos personajes que está capturando, este es uno más, y yo creo que esa va a ser la política norteamericana en los próximos años. Seguramente para ellos, como lo explicaba Evelio, va a ser muy difícil la lucha convencional en algunos de estos países, en algunas de estas jurisdicciones, pero sí es claro que van a poder ir tras algunos de estos altos operativos de Al-Qaeda y de otros grupos terroristas. No le dieron de baja porque dicen que es una mina de oro en información. Querían capturarlo vivo. Total, total. Y yo creo que lo que muestra, y algo lo mencionaba Evelio, es la cooperación entre las diferentes agencias. Yo creo que lo que pasó en septiembre 11, donde una agencia no se hablaba con la otra, yo creo que lo que se está mostrando hoy en día es que hay gran cooperación a nivel de la CIA, el FBI, los Navy SEALs, la Fuerza Aérea, los diferentes grupos encargados de conseguir inteligencia la están recogiendo y la están compartiendo entre sí. Evelio, cuando se habla de que estos operativos son a largo plazo, el hecho, por ejemplo, de captar jóvenes desde la edad, desde su infancia, para convertirlo en terroristas, en lo que ellos llaman mártires por la yihad. También los organismos de inteligencia y militares de los Estados Unidos, de las potencias occidentales, trabajan a largo plazo, o sea, no descansan realmente, porque este hombre, estamos hablando del año 98, estamos hablando de 15 años para capturarlo, no hubo descanso hasta lograrlo. Bueno, en la inteligencia depende del país, porque vamos a utilizar Inglaterra como ejemplo. En Inglaterra tú tienes analistas que llevan 28 y 30 años trabajando un solo objetivo, un solo evento. En Estados Unidos no tienes eso. En Estados Unidos tienes una rotación de analistas, donde tú puedes tener un analista que lo más que puede tener de experiencia en una personalidad, en una región, puede ser 10 o 15 años. Así que cuando coordinamos y cuando trabajamos con otros países, como por ejemplo Inglaterra, Polonia, Francia, Tailandia, etcétera, etcétera, estamos apelando a la experiencia de estos países en esas áreas. Ahora bien, estábamos viendo imágenes mientras hablaba Evelio, mientras hablaba Andrés, del centro comercial en Nairobi, que fue atacado hace algunos días, donde hubo miembros de Al-Qaeda. Se ha logrado Al-Qaeda la captación de nuevos combatientes internacionalistas, o sea, se hablaba de 3 ciudadanos norteamericanos, de un ciudadano finlandés, de otro de países europeos. ¿Siguen personas de nuestra cultura y de nuestra civilización siendo captados por Al-Qaeda? Yo creo que sí, y yo creo que lo que estamos viendo en Medio Oriente y el norte de África, todo está interrelacionado al final del día, digamos, y lo que yo creo que le ha pasado a la inteligencia norteamericana y al gobierno de los Estados Unidos es que después del famoso Arab Spring, de la primavera árabe, se demoraron en entender quiénes son verdaderamente estas facciones de rebeldes. Y yo creo que ahí va a estar la dificultad. Es que esta gente, los grupos terroristas, están haciendo su tarea. Y como tú lo decías, la inteligencia tiene que continuar haciendo la tarea. Esto no es de capturamos a Bin Laden o capturamos y se solucionó el problema. Y yo creo que la dificultad va a ser, como lo decía Evelio, es tener ese seguimiento continuo, porque esta gente sí está actuando en nuestros territorios en este momento. Nos quedan 20 segundos, Evelio. ¿Qué tan duro ha sido este golpe de Anas al-Libi? ¿Realmente es un golpe demoledor para Al-Qaeda? No, no es un golpe demoledor porque ellos están esparcidos en diferentes áreas. Pero lo que sí es un golpe fuerte, es restableciendo, después de un periodo de 2 años de mediocridad, digamos, restableciendo la fuerza de la milicia de Estados Unidos y de las operaciones especiales a través del mundo, que pueden operar en cualquier parte del mundo mejor que nadie. Y eso debe ser una amenaza para los grupos terroristas. Gracias, Evelio Otero. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias a Andrés. Y en la próxima oportunidad vamos a hablar de México. Bueno, de la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias, Andrés Otero.